Ok, buenas tardes de nuevo. Entramos una vez más porque hemos estado un poco, la conexión ha estado complicada. Así que bueno, buenas tardes para todos, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Ay, un abrazo, Maffer Jones, por estar aquí hoy. Saludar. Bueno, finalmente, qué gusto, finalmente, Betilde, Hola, Barosca, ¿cómo estás ¿cómo tú? estás? Muy bien, ¿y tú? Muy acelerada la agenda, pero muy contenta de estar con ustedes hoy. Sí, me consta que tienes ¿Me unos escuchan días, bien? si te escuchamos perfecto, ¿tú me escuchas a mí? Perfecto. Sí, Sí, genial. Comentaba un poco que sí, que me sí, consta que tienes una agenda compleja. De hecho, luego de estar con nosotros y o sea, haber abierto un huequito para nosotros, sales corriendo. Que vamos a tener hoy con Betilde Muñoz, además muy interesante, con varias perspectivas de lo que significa la inclusión de las personas con discapacidad, no solamente, pues obvio, en nuestra región, sino también todo lo que implica como una nueva estrategia, ¿no? Que era parte de lo que, como la titulábamos, es una nueva estrategia, el tema de la inclusión, no solamente de las personas con discapacidad en el día de hoy, que además se celebra el Día Internacional de las personas con discapacidad, sino la inclusión como una temática macro, ¿no? O sea, como una correcto. perspectiva que tiene además muchísimas dinámicas que convergen a la vez. Así que eso va a ser parte de lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Gracias a todas las personas que están conectadas, a quienes comienzan a conectarse. Mientras eso es así, yo voy a dar una breve descripción de verdad, además el gran currículum de Betilde, porque tengo que decir que intenté aprendérmelo y no pude. No pude, Qué no lindo. pude, no pude, Ajá, no pude. Lo primero es que me emociona mucho porque es otra venezolana, al igual que correcto. yo, que está precisamente haciendo cosas muy interesantes, muy buenas, muy productivas para la región y con la región. Y eso además es un motivo adicional del orgullo de tenerla las ganas de haberla tenido hoy en el live. Bueno, Betis es una venezolana estadounidense, específicamente. ¿Eres maracucha o zuliana? Maracucha, del estado Zulia, de la Maracucha. República Independiente del Zulia. Eso es un chiste interno, creo que lo van a poder entender solamente los venezolanos, pero sí, es del estado Zulia, además maracucha, por eso la aclaratoria, porque siempre se dice que los maracuchos no son sino maracuchos y los zulianos no les gusta que digan Exactamente, que son maracuchos. exacto. Es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos, en especial condición, sobre todo a las personas en situación de vulnerabilidad. Es autora de diversos artículos y volúmenes sobre temas relacionados con América Latina, sobre la temática de la realidad, que además afronta nuestra región. Es socia fundadora y coordinadora de la red de politólogas no sin mujeres, que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la ciencia política en América Latina. Es columnista del diario El Nacional, diario venezolano, y Ujú. es además también colaboradora de varios medios regionales. En 2008, 2016 y 2019 ganó el premio por desempeño sobresaliente otorgado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos por, evidentemente, el reconocimiento de su extraordinaria labor. Betilde Muñoz además tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de la Florida y tiene un PhD en Ciencia Política por la Universidad Internacional también de la Florida. Correcto. Es así, o sea, por eso dije que no me lo podía aprender, porque era Tan algo bella. Muchas extenso. gracias por esa gentileza de introducción. No, 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 de verdad que además gracias a ti, como te dije, de hacer el huequito en la agenda para atendernos. Y bueno,
para no perder el tiempo, porque además la dinámica siempre en estas plataformas es muy rápida, Sí. lo primero que me encantaría que pudiéramos comenzar a comentar es de cuál es el objetivo que busca precisamente el Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. Buenísimo. Bueno, de nuevo agradecerte, Baroska, por la invitación a estar aquí con ustedes y bueno, además de los que puedan conectarse mientras hablamos, también se podrá acceder a esta discusión Sí. en el IGTV. Te cuento, el Departamento de Inclusión Social es un área muy joven dentro de la OEA. Fuimos establecidos en 2015 cuando el secretario Almagro llega a la OEA y decide que el tema de la desigualdad y el tema de la discriminación y el acceso a derechos van a ser prioritarios en su agenda. Tan prioritarios que termina siendo un poco el lema de su gestión en la organización, que es este tema de más derechos para más personas o para más gente. Y nos, digamos, nos da el mandato a la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, dentro de la cual está el Departamento de Inclusión Social, de ejecutar y de transversalizar y de promover esta idea de que hay que llevar más derechos a más personas. Entonces se establece con el mandato fundamental de trabajar en un tema que sigue siendo la deuda en América, en las Américas todas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, que es que somos la región más desigual del mundo. O sea, no necesariamente tenemos la mayor cantidad de gente en situación de pobreza, pero sí hay gran disparidad entre los que más tienen y los que menos tienen. Y si a eso le añadimos otros ejes de desigualdad, que son los que Almagro nos ha pedido que le pongamos mucha atención y mucha luz desde el Departamento de Inclusión Social y las ARE, sí, que son ejes vinculados a las características inherentes de las personas, ¿no? Si es una persona afrodescendiente, indígena, migrante, de la comunidad LGBTI, si tiene una discapacidad o no tiene una discapacidad, todo eso, de algún modo, estas características que son realmente una expresión de la diversidad humana, ¿no? Es simplemente que todos somos diferentes. Lamentablemente, por patrones históricos de exclusión y de discriminación, terminan anulando la posibilidad o limitando, digamos, porque no en todos los casos se anula, afortunadamente, pero limitando la posibilidad de que estas personas puedan disfrutar todos sus derechos. Y eso es lo que hacemos desde el Departamento de Inclusión Social. Es importante porque una de las cosas que has comentado es precisamente hablar no desde una perspectiva de discapacidad o vulneración, sino desde la diversidad humana. Es decir, evidentemente todos, ante la ley, ante los derechos, somos iguales, pero sin duda alguna tenemos características propias. Y esas características propias además modifican o, mejor dicho, tienen una influencia mayor o menor en nuestro desempeño y en todo lo que tiene que ver con la inclusión dentro de la sociedad. El disfrute de los derechos, como tú dices, ¿no? O sea, en los papeles, todo bien. O sea, en las leyes, en las constituciones, en las convenciones interamericanas y mundiales, hay grandes consensos que dicen que todos somos iguales. El tema es que en la práctica no siempre es así. Y nuestra visión es que, digamos, las personas afrodescendientes o indígenas o con discapacidad no son vulnerables per se. Realmente no, porque simplemente como tú explicas, es una expresión de la diversidad y de lo diferentes que somos todos. El tema es que el contexto genera una vulneración, el contexto excluye, el contexto discrimina. Y nosotros podemos cambiar el contexto. Eso es lo que queremos transformar. Claro, creo que una de gran parte del objetivo que tiene, a medida que por supuesto leía lo que han publicado también, lo que específicamente has publicado tú, es la perspectiva de que realmente es la sociedad quien genera grandes barreras para que cualquiera de nosotros, incluso con o sin discapacidad, tengamos mucha más complejidad al momento de poder disfrutar esos derechos y libertad. Es un poco el modelo que además también responde al modelo social que trae la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Correcto. De la ONU. Y hoy estamos muy contentos de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Te comento, Baroska, también para referencia, que ayer en el Consejo Permanente de la OEA, que es el órgano político de más relevancia en la organización, se conmemoró esto con varias presentaciones que efectivamente trataron de abordar este tema de cómo diseñar políticas públicas que cambien el contexto para que las personas con discapacidad puedan ser efectivamente incluidas. Cosas tan sencillas como
no hablar en nuestra narrativa, ¿no? En cómo hablamos, no hablar de personas especiales o personas, digamos, incluso ni siquiera personas, discapacitados, que hemos escuchado términos así. La importancia de transformar el lenguaje, porque el lenguaje tiene poder, y eso también tiende a perpetuar desigualdades, discriminaciones, exclusiones. Cosas también tan concretas como el COVID no nos impactó a todos de la misma forma. O sea, ¿nos impactó a todos? Sí, nos impactó a todos. Pero ¿nos impactó a todos de la misma manera? No es así. Yo hablo por mi propia experiencia, comparativamente, yo soy un migrante venezolana en Estados Unidos, que llegué mucho antes, tengo 20 años en este país. No es lo mismo mi experiencia de migrante venezolana con certeza laboral, con años ya de asimilación de algún modo, no asimilación, pero digamos integración a este país, que una persona que está recién llegadita, que no tiene regularizado su estatus, que no tiene certeza laboral. O sea, no experimentamos la pandemia de la misma forma. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes. En el caso de la celebración, la conmemoración que tuvimos ayer, presentamos un capítulo de nuestra guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante COVID-19, así se llama el título de esta guía, donde tenemos un capítulo sobre cómo están experimentando la pandemia las personas con discapacidad y qué cosas hay que mirar, que uno dice, bueno, yo voy, la OMS dice, vayan, lávense las manos, usen sanitizante de manos. Eso para una persona con limitada movilidad física no es la misma realidad que para otra persona que no la tiene. O aquellos que entran a un lugar que no tienen vista y tocan, digamos, el entorno para poderse dirigir. Dios mío, hay el riesgo de que se aumente la posibilidad de contagio. O sea, esas son cosas que tenemos que mirar, informar y asegurar, porque ese es el trabajo que nosotros hacemos en la OEA, de diseñar con los países respuestas de política pública que tengan esa conciencia, que tengan esa realidad particular muy al día y muy enfrente a la hora de diseñar las respuestas. Eso además me trae a colación una de las preguntas que nos hacían llegar, y era precisamente cómo se diseñan políticas que sean eficientes, ¿no? Para poblaciones además que en muchos casos sufren grandes procesos de vulneración, pero no solamente por su condición, sino también por la condición física o la condición incluso que la discapacidad puede generar en algún momento, porque la discapacidad, como bien dijimos, forma parte de nuestra diversidad y puede suceder por cualquier cosa. Yo siempre digo que incluso cuando tenemos una barriga de 8 o 9 meses, ¿no? Que nos cuenten si de verdad nuestras capacidades se diversifican de cierta forma, ¿no? Pero realmente posicionar a la persona independientemente de su condición, pero también tener en cuenta esquemas culturales como el que comentabas, como formar parte de comunidades que son minoritarias, de ciertas formas te genera una doble discriminación. Es decir, no solamente hablar de personas con discapacidad, sino hablar en este caso de niñas o mujeres con discapacidad. Totalmente indígenas, ¿no? On point. Entonces, forma parte realmente como de un grupo, o sea, es como la minoría de la minoría. ¿Cómo se diseña en política pública o la dinámica que ustedes están presentando para poder hacerlo así? Excelentes puntos que traes, Maroska, y la verdad que no puedo, I couldn't agree more, no puedo estar más de acuerdo. Y sobre tu pregunta de cómo diseñar estas respuestas de política pública conscientes de esa realidad que tú describes, nosotros proponemos 3 principios fundamentales, 3 principios. Uno es el enfoque de derechos, que hay gente que lo usa así muy a la ligera, pero no entienden exactamente lo que es. Bueno, yo también en mi propio proceso de aprendizaje de estos trabajos estudié en qué consiste este tema del enfoque de derechos. Y no es más, es súper simple, que ir a las convenciones, a los instrumentos normativos de derechos humanos que existen a nivel global, pero digamos nosotros en nuestra región tenemos un marco jurídico de protección de derechos súper avanzado. Diseñar política pública con enfoque de derechos significa ir a esos instrumentos y mirar cuáles son los compromisos que el Estado ha asumido, cuáles son las aspiraciones, los grandes consensos, las grandes aspiraciones para el goce de derechos de todas las personas, y sobre la base de eso diseñar la respuesta. En el caso de las personas con discapacidad, tenemos tanto la Convención de ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad, como la propia Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas
con discapacidad, que le llamamos en la Casa de la OEA y en América Latina y el Caribe y todas las Américas, la CEDIS, ¿no? La CIADIS. CEDIS es el comité que hace el seguimiento, que nosotros somos secretaría técnica de ese comité. Entonces, punto 1, principio 1, enfoque de derechos. Principio 2, igualdad y no discriminación. Y es asegurar que cuando diseñamos, por ejemplo, esa política para de compartir información sobre el COVID, sobre cuáles son los riesgos si tocas las superficies, cuáles son los riesgos si no te pones sanitizante en las manos o tapabocas, en lenguaje accesible no le va a llegar a las personas que necesariamente, que también necesitan tener esta información. Y entonces, esta gran parte de las tranquila. De las pues, denuncias que se hacían precisamente las personas con discapacidad y las organizaciones que le representan, era precisamente la falta de información por parte de los estados, que fuese información accesible, pero también que fuese información oportuna, porque no, de nada me sirve tener una información muchísimo tiempo después, cuando precisamente pues, la dinámica en muchos casos habían personas que ni sabían de qué era o cómo tenían que hacer sus procesos de protección en este caso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, es poder diseñarla oportunamente y efectivamente que llegue a la información a personas con discapacidad o dependiendo del grupo objetivo que se quiere incluir, ¿verdad? Y el tercer principio, ya lo mencionaste, nosotros ya le llamamos el concepto de la interseccionalidad. Y es esta situación donde se cruzan desigualdades, ¿no? Digamos, no es lo mismo ser una persona con discapacidad en una zona urbana, ¿verdad? De un país que ser una persona con discapacidad en una zona rural. No es lo mismo ser una migrante de tez blanca o de pelo un poquito más claro en Estados Unidos que ser una migrante una afromigrante, ¿verdad? Una migrante afrodescendiente que va a experimentar diferentes situaciones de exclusión por ser migrante, por ser mujer, por ser afro, ¿verdad? Este cruce de desigualdades, y además creo que es lo que más nos cuesta en América Latina, ¿no? Es definitivamente importante diseñar la política pública pensando en el cruce de desigualdades, pero tendemos siempre a tener una política para mujeres, una política pública para mujeres, tener una política pública para migrantes, tener una política pública para afrodescendientes, tener una política pública para personas con discapacidad, sin tomar en cuenta que a veces esas situaciones se cruzan. Y sí, es muy difícil, o sea, yo no tengo la respuesta. Sí, sí, además es muy común eso que comentas, porque en muchos casos también confluye, o se confunde mucho el hecho cuando uno comenta temas de esto, como tú comentabas, el tema del derecho, el disfrute del derecho, o hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Las personas casi siempre asocian a que son como unos derechos distintos. Y no, o sea, los derechos humanos son los derechos humanos de todos, simplemente que son convenciones, o como bien dices tú, documentos que lo que hacen es una especie de guía para que se pueda hacer de manera mucho más eficiente, más eficaz, y quienes además nos dedicamos a la política pública podamos diseñar de manera más, más, como dije, pues, con mejor definición de esa población en la que vamos a atender, ¿no? Porque a la larga lo que estamos tratando de darle solución a los problemas públicos, ¿no? Y en este caso, evidentemente la intersección tiene mucho que ver con esto. Muchísimo. También responder a la cultura, porque como tú bien dices, no es lo mismo hacerlo con diferentes culturas que hacerlo con una dinámica, pues como ya establecida y en muchos casos movilizar. Una de las cosas que también me encantaría que pudiéramos conversar es precisamente todo lo que tiene que ver con el acceso, ¿no? Bueno, aquí antes alguien te pregunta, Raquel Nasser, otra vez a quien saludo, está en la ciudad de Panamá, y dice, ¿dónde puede acceder a estos documentos que comentas? Bueno, está en nuestra página web, pero si quieres, yo lo que voy a hacer es que cuando tú postees el live, después de concluido, en los comentarios voy a dejar el link. Perfecto. Sería el link, o dejo la referencia para que la puedan ir a buscar, pero si ustedes ponen en Google guía OEA COVID, debería salir. Debería salir al menos el comunicado de prensa donde anunciamos en la publicación de la guía. Sí, y de ahí siguen al link. Lo podrán chequear. Hablabas precisamente de todo lo que ha significado el COVID, un fenómeno que nos ha afectado a todos de manera además muy, muy rápida, muy particular. Creo que ningún estado, y era evidente, estaba como preparado para una condición como esta, sobre todo por el proceso de contagio, ¿no? O sea, de la forma en que se contagia. Justamente hace unos días estábamos también conmemorando el Día Mundial del SIDA, que hace 30 años significaba una muerte
una asignatura ya Casi determinada segura. para la muerte, sí. Pero en este caso, hablar también del COVID significa unos grandes desafíos que tenemos que enfrentar, sobre todo específicamente la región de América Latina, porque como bien decía, somos una de las regiones con mayores desigualdades y que el COVID además ha profundizado. Hemos profundizado brechas, hemos profundizado pobreza, que también es un Ujú. factor tan importante en este proceso. ¿Cómo lo trabajan desde el departamento que diriges? Bueno, en el tema particular del COVID, claro, nuestra principal contribución ha sido el poder entregar esta guía, ¿no? Y en esta guía mapeamos condiciones particulares que enfrentan las personas con discapacidad, pero también algunas orientaciones de política pública que deben ser tomadas en cuenta en estos, no solo de estos, en términos de estos tres principios que hablamos, ¿no? Uh -huh. Enfoque de derechos, igualdad y no discriminación e interseccionalidad, sino tomando en cuenta factores como, por ejemplo, la necesidad de tener estadísticas desagregadas, ¿no? Para poder evidenciar y focalizar la respuesta que hay que dar en la situación de COVID para las personas con discapacidad. Otra muy concreta también, por ejemplo, es el poder asegurar que los funcionarios de gobierno, los entes de sociedad civil que están a cargo de dar respuestas, tengan una formación en discapacidad, no con un modelo médico, Uh -huh. sino con un modelo social, que explica un poco lo que tú y yo conversábamos al inicio del live, y es que es el entorno que genera la discapacidad y no la persona. O sea, no es la persona que genera la discriminación, perdón, la discriminación es lo que te digo. Y la discapacidad también, si lo vemos así, ¿verdad? Y otro tan concreto como otra recomendación que hacemos a los estados, y es que a la hora de definir las respuestas de política pública o las medidas que vayan a tomar, se aseguren de consultar a las propias personas con discapacidad, ¿no? Y es un poco repensar el modelo de crear política pública de algo impuesto o generado desde un Estado hacia las personas, a un modelo quizás de co-creación de estas políticas, digo, como una buena manera de proceder a la hora de hacer este trabajo, pero en el caso particular de las personas con discapacidad, digamos, yo aprendo todo el tiempo y sobre todo una gran colega, Pamela Molina, que espero que también tengan la Que oportunidad. pronto va a estar con nosotros, sí, sí, va a estar pronto con nosotros Ella es también. mi maestra, una maestra en estos temas. Se la Es esta robaremos. idea, sí, por cierto, se va del departamento, se va de la Ah, OEA, pero se va a dirigir la Federación Mundial de Sordos a nivel global. Así que estamos muy contentos por ella. qué gusto, qué Sí, la bueno, verdad que qué sí. bueno. Bueno, en el caso de las personas con discapacidad está esta visión del mundo que es que nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, una recomendación clave que damos a los estados es el poder diseñar política siempre consultando con estas organizaciones. Desde ese punto de vista, ¿cómo está América Latina en los avances? ¿Hemos avanzado en algunas cosas? ¿Hemos estado, bueno, quizás Mira, podríamos hablar de antes del COVID y después del COVID o durante el COVID? sí, bueno, antes del COVID el progreso era muy desnivelado. O sea, hay países que han hecho cosas súper interesantes para generar inclusión laboral de personas con discapacidad, como por ejemplo aprobar cuotas en la administración pública. Sí. Hay otros que han hecho cosas súper interesantes para adaptar todos los contenidos gubernamentales en la web a formatos accesibles. Pero hay otros que no han hecho casi nada, ¿no? O sea, dependiendo del país que vas, ves más o menores progresos. En balance siempre hay, al menos puedo hablar de los que son miembros del CEDIS, que es el Comité de Autoridades de Gobierno y de Sociedad Civil que da seguimiento a la convención. De ese grupo de países, que son unos 17, sé que hay muy buena disposición y ganas de seguir buscando maneras de generar mayor inclusión y goce de derechos de las personas con discapacidad. Ahora, después llega COVID. COVID es otra, nos cambia el mundo totalmente a todos. Y creo que va a generar importantes retos. Ojalá que no se conviertan en retrocesos en todas estas cosas, este par de ejemplos que te di. No creo, pero sí van a haber importantes retos, sobre todo porque el impacto económico de las medidas que tomaron los diferentes gobiernos para mitigar o aguantar mayores contagios del COVID está teniendo
más, o sea, más pronunciadamente un impacto en poblaciones que de por sí ya estaban en una situación de vulnerabilidad o de vulneración, digamos. Y un Sí. grupo de ellas son las personas con discapacidad, que lamentablemente si miramos, tienen importantes porcentajes entre, o sea, digamos, tienen un peso poblacional entre las personas en pobreza muy alto, ¿no? Por un Y ciclo son que más se difíciles da. de superar las barreras en esa relación. Exactamente, entonces sabemos que si ya, incluso hay datos de CEPAL que dicen que van a aumentar en 35 millones de nuevos pobres en Nueve. la región. Ujú. Sí. Sabemos que si empezamos a poner el lente ahí, vamos a ver a las personas con discapacidad representadas altamente en esos porcentajes, lamentablemente. Claro, eso era una de las cosas que te quería preguntar. Sin duda, el COVID ha generado muchos desafíos. Gran parte de los desafíos es uno que también estamos en los 10 años previos a el año, como el deadline, ¿no? De Del la Agenda 2030, 2030. del 2030 Eso es otra precisamente. cosa que yo creo que va a haber que repensar. Sí, de la Agenda 2030, yo siempre digo que siempre creo que los objetivos han sido bastante ambiciosos, sobre todo en una región como la nuestra, donde, bueno, es mucho más complejo porque hay factores culturales que se van mezclando, pero además también hay grandes desafíos como la empleabilidad, ¿no? O como el empleo digno, la integración de manera plena, pero también hacerlo desde una perspectiva de desarrollo y de desarrollo económico. Pero Ujú. la pregunta es, evidentemente en este contexto que nos explicas muy bien, donde hay una gran problemática mundial de recesión económica que nos va a afectar a todos, ¿cómo se puede hacer inclusión desde esta perspectiva? Donde probablemente además los estados lo primero que van a tener que recortar van a ser los presupuestos de asignaciones sociales. No va a ser fácil. Creo que viene bien dura para la región por una combinación de factores. O sea, tú tocabas el tema de empleo digno, que es probablemente un empleo formal, donde hay acceso a beneficios, retiro, seguridad social, pero nuestra región está caracterizada por una gran cantidad de personas en la economía informal. Creo que es la Informal. mayoría. O sea, si Uh se -huh. pone el peso, es más del 50% en la economía informal, que es la que más golpeada se ha visto por las medidas de distanciamiento social y de algún modo paro económico que han tenido muchos países Uh que -huh. asumir. Y en este caso son ellos los que dejan digamos, traer el salario diario para alimentar a las familias, dejan de producir para cubrir sus rentas. Entonces, eso en general y en el microcosmo de la realidad de las personas con discapacidad es algo que se acentúa, sin duda. El problema, el gran reto es que los países ya no tenían antes del COVID los espacios fiscales cómodos para poder proveer seguridad social, acceso a salud, acceso a educación a todos sus ciudadanos. Imagínate ahora que tenemos las afectaciones económicas que produce el COVID. Yo la verdad que veo un horizonte post pandemia bastante crítico, donde vamos sí o sí a tener que pensar fuera de la caja. Y cuando digo fuera de la caja, hablo de no solo ir a buscar apoyos de cooperación internacional o de Fondo Monetario Internacional, que entiendo que en algunos casos es un tabú hablar del FMI, pero digamos son los que proveen préstamos que van a necesitar los países para poder como restart, ¿no? Reset Sí, la resetear. economía, resetear la economía Resetear. de sus países. Entonces, como que lo que tradicionalmente a donde fuimos o donde fueron los países a buscar apoyo, pero también hay que pensar nuevas cosas. Por ejemplo, el rol del sector privado. O sea, usualmente está ahí y es algo que siempre es parte de la conversación y del ecosistema, pero ¿por qué no darles un rol mucho más importante? Ellos también están sufriendo y ellas están sufriendo los golpes del paro de la economía. Bueno, ¿cómo ganan ellos y hacemos que gane también la población que está siendo excluida laboralmente, incluidas las personas con discapacidad? O sea, hay empresas hay redes de empresas que se aseguran de tener personas con discapacidad contratadas. En Estados Unidos, Walmart es uno de ellos. Sí, Pero no, es en una muy buena España experiencia. hay una red hotelera que solamente contrata personas con discapacidad. En nuestros países, ¿cuáles son esos países que pueden ganar contratando talento de personas con discapacidad y a la vez disparar el negocio y la generación de ingresos que tenían antes del COVID? Lo Eso es muy mismo interesante. digo, yo no sé si esto, lo he dicho un par de veces y como que oigo grillitos porque creo que no cae, pero
créeme, esto va a ser el futuro, todo el sector filantrópico, que siempre está como detrás de cámaras, no lo vemos mucho, operan porque no quieren, es ayuda humanitaria o es ayuda de este otro tipo y no quieren mucha visibilidad, pero yo creo que ya están haciendo muchísimo para cubrir necesidades en el contexto de COVID-19 para muchas poblaciones vulnerables, incluidas con discapacidad, y por qué no darles un rol más preponderante en este horizonte post-COVID. Claro, Digo, y además, por como bien poner lo algunas decías, propuestas. exacto, nuevas propuestas pueden generar también no solamente lo que se van a significar para las familias con algún miembro con discapacidad, poder tener la posibilidad de generar un ingreso, de que esas personas además se sientan útiles, porque hay una cantidad de factores psicológicos les hacen muy bien a la mayoría de estas personas, pero además también es permitirle a las empresas o que las empresas puedan entender, asumir la diversidad humana con nuevas perspectivas del negocio, ¿no? Quizás unir a las plantillas, no de manera obligatoria, porque evidentemente, por lo menos en el caso venezolano, y sé que en otros casos de países de América Latina, son estructuras que son obligatorias, es decir, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el 5% de la población general de las empresas debe cumplir con personas con discapacidad, ¿no? Pero creo que también es una dinámica muy buena que permite, como bien decíamos, no solamente la inclusión, apoyar el desarrollo de estas personas y de la economía, sino también brindar una perspectiva diferente a la manera de hacer negocio, ¿no? Y la perspectiva además que Total, el comprador puede tener en relación a esa empresa. Hay muchas totalmente. preguntas acá. Ay, pero yo no Una, veo ninguna, yo no sé por qué yo no veo no, nada. porque creo que están en los comentarios, a lo mejor por eso no lo vas a ver. Ay, ya, pero no Decía, veo ni un comentario, veo. Raquel Nasser dice, Panamá no es el más vanguardista en el tema de inclusión. Ahora con esta pandemia el retraso será mucho más significativo. Bueno, como bien comentabas, evidentemente creo que toda la región va a tener lamentablemente un retraso en muchas cosas en esta, y no solamente desde la temática de las personas con discapacidad, sino quizás con muchas otras batallas que se habían avanzado y que Sí, lamentablemente vamos a tener un mayor retroceso, como por ejemplo la violencia doméstica o la violencia contra la correcto. mujer, que ha sido uno de los factores con más influencia en el proceso del COVID, ¿no? Yo creo que Y que se han eso va a ser muy exacerbado, como explicas tú. En el caso de Panamá, bueno, yo he estado monitoreando las noticias. Hace unos días nombraron a Vivian de Torrijos, una sí, panameña, ex primera una dama, ¿no? latinoamericana, digamos, al equivalente de nuestro CEDIS, pero en Naciones Unidas, ¿no? Al comité que hace seguimiento de la Convención para Naciones Unidas. Y esperemos que y el nombramiento de Vivian. Yo conozco muy bien a esa familia, son gente súper top y muy comprometida con la agenda de discapacidad, que sea un nuevo momento para América Latina, ¿verdad? De tener a alguien en ese espacio, una panameña que definitivamente va a ser, porque es muy echada para adelante y es una persona enfocada en resultados que pueda visibilizar más esa agenda para Panamá, pero para todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Sí, sin duda alguna, yo creo que todas las buenas experiencias que podrá tener cualquier país de la región puede ser perfectamente replicable en todos los países. La experiencia que está teniendo Chile, esa Ujú. experiencia que ha presentado Perú, también desde los esquemas de no solamente inclusión, sino buenas dinámicas, sobre todo públicas y privadas en este tema, ¿no? Ana Cecilia Flores, además, Ay, amiga saludos, Ana. mutua, de Ana Cecilia dice, creo que se debe mostrar más los números, la rentabilidad para las empresas o redes de las empresas que representan la inclusión y la capacidad de generar innovación. Sí, pareciera que esto también es una muy buena perspectiva. Y me ¿Han gusta tenido ustedes mucho el punto. experiencia Bueno, con no, empresas iba a privadas? resaltar el punto de innovación que, que Ana hace en su pregunta y que para mí es clave. Yo creo que las mejores decisiones, los mejores proyectos, los mejores discursos, las mejores decisiones de política pública se construyen con muchas visiones. Uh -huh. Tampoco demasiadas en el sentido de que si amplías el universo de consultas no vas a poder ejecutar, ¿no? Pero yo lo digo por mí Complacer a mucha misma, gente. tampoco, o sea, es muy difícil y a veces hay que ser ejecutivo. Uh Pero -huh. yo, cuando a mí me piden, por ejemplo, escribir algo para el secretario general, o me dicen, bueno, tenemos la posibilidad de enviar un proyecto, es muy diferente que yo lo haga solita en mi computadora versus que yo lo escriba solita en mi computadora y después lo circule
con el resto de mi equipo que hay hombres, mujeres, personas con discapacidad, personas sin discapacidad, personas afro, personas del Caribe anglo, personas de Latinoamérica. Se va a enriquecer lo que uno va a producir. Bueno, es lo mismo que Ana plantea en cuanto a cómo generar respuestas ante los retos que enfrentan las personas con discapacidad. Es importante, o en general, ¿no? Es importante tener las visiones de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Entonces, innovar es incluir. Innovar es incluir todas esas perspectivas y la innovación también sale del cruce de ideas, así que eso quería rescatarlo. Nosotros trabajamos mucho desde la OEA con la Fundación 11. No sé si ustedes lo Española. conocen. Sí, Una saludos fundación además al señor española. Fernando Riaño, Riaño, gran amigo de acá. Es correcto. Nosotros trabajamos con Fundación 11 y creo que ellos tienen un modelo súper interesante de alianza pública-privada, Privada. ¿verdad? Y obviamente se enfatizan más en los privados, conectando y generando oportunidades de empleo y oportunidades de generar mayor accesibilidad a personas con discapacidad. Yo creo que ese es un ejemplo que destacaría cuando hablaba de estas redes de hoteles o hotelería, hoteles que contratan personas con discapacidad, me refería a un ejemplo que tienen en España precisamente de este tipo de Sí, medidas. sí, la gente de Ilunion, que también es una gran experiencia española, que además ha tenido experiencias en América Latina, tuvo experiencias en Venezuela con otras dinámicas, lamentablemente en Mira. este momento ya no está, pero sí, sin duda alguna es una referencia importante para, sobre todo de las buenas prácticas, además es una de las organizaciones, mejor dicho, con gran incentivo, como bien comentabas, entre lo público y lo privado, pero además con la oportunidad de crear importancia a estos intangibles, ¿no? A estos que comentábamos en muchos casos que parecen obvios, pero que no, que son necesarios medirlos y tener una metodología que además nos ayuda muchísimo a todos nosotros. Ana vuelve a comentar, dice, sin inclusión o diversidad de puntos de vista, las probabilidades de los blind sport pueden ser críticos. ¿De los Bueno, qué? Las probabilidades. los blind sport. Blind Blind sport. spots. No sé. ¿Será? Que nos Bueno, aclare, Ana, por probablemente favor, en los que nos comentarios. explique, exacto, que nos explique de qué va eso. Pero Se me sin puso duda oscuro alguna acá. puede ser que también sean, en muchos casos, ni se consideren, porque yo creo que también es que hay un poco de temor a veces, ¿no? De tomar estas iniciativas por temor a lo desconocido, incluso. De los puntos ciegos, perdona, Ana, estamos Exacto, sin blind lentes, no spots, eso logro ver pensé. acá. Otra de las cosas que es súper interesante, además aprovechando también que Ana está acá, Ana es además especialista en accesibilidad universal, es precisamente conocer si existen ya quizás lineamientos más macros, bueno, porque en muchos casos también todo el tema, por ejemplo, de las ciudades inteligentes, de las famosas Smart City, tienen mucho que ver con el tema de accesibilidad, pero desde una perspectiva no solamente para atender a las personas con discapacidad, sino realmente para atendernos a todos. Es correcto. Y yo creo que ¿No? esa es una nueva visión, una visión innovadora de la inclusión, en el sentido de que no hay que, y este tema que te decía de ya basta de focalizar, o sea, una política, una respuesta para un grupo en particular, no tenemos que operar en una lógica de inclusión que permita diseñar desde planos de Para acceso al todos, por metro todos. o hasta planos o cómo vamos a diseñar una página web con información sobre temas del COVID-19 según la OMS, que sea para todos y todas, o sea, que sea inclusiva de todas las realidades y maneras de entender el mundo de las personas. Y no es tan difícil hacer, incluso nosotros proponemos desde el Departamento de Inclusión Social que es lo menos costoso, que diseñar una política y después decir, bueno, ¿y cómo le agregamos el elemento tal? ¿Y Ajá. cómo le agregamos el elemento de discapacidad? ¿Y cómo le agregamos? Y termina siendo un gasto y Es una gestión de recursos. Una gestión de totalmente recursos. ineficaz, totalmente ineficaz. El punto es cómo diseñamos desde inicio con esa lógica. Y yo creo que el Claro. mundo está cambiando hacia eso, o sea, y la ciudadanía está esperando eso de los líderes políticos, de los que están tomando decisiones, de los que están implementando. Hacia eso vamos, hacia eso vamos. Eso quería preguntarte,
¿Qué avances ves a nivel, sobre todo, de los ciudadanos de América Latina? No estamos hablando ya solamente de los gobiernos que tienen características muy particulares, sino precisamente las exigencias que nosotros como ciudadanos, quizás bajo un ejemplo un poco más avanzado. Y también me atrevería a decir que el efecto COVID nos ha generado Total. pues darnos cuenta de unas cosas que quizás en muchos casos ni nos había pasado por la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ves desde la Eh, perspectiva de ciudadanía? Yo creo que tienes mucha razón. A ver, si ya empezaba, ya estaba como, ¿qué es la palabra? No sé cómo explicar, pero a ver, recordemos hace un año, el otoño del año pasado, tuvimos protestas en Bolivia, en Ecuador, en Chile, descontento quizás es la palabra, una demanda de la gente, de la ciudadanía, por cuestionar la desigualdad. O sea, el tema de lo de Ecuador fue por temas de pueblos indígenas que estaban descontentos por una cosa muy concreta que había. En el caso de Chile fue por el aumento del precio del transporte y terminó como disparándose una demanda ciudadana importantísima por mayor igualdad. Creo que el COVID llega, eso se calma un poco, pero el COVID llega y está haciendo a la ciudadanía tener un despertar adicional, un nuevo despertar y demandar mucho más de los líderes, de su liderazgo, pues. O sea, no sé, yo trabajo mucho en los temas de género. Sabemos que hubo una evaluación que se hizo global de respuestas de jefes de Estado y las mejores evaluadas fueron las mujeres. ¿Por qué? Por los elementos de liderazgo que utilizaron para responder ante la pandemia. La gente va a esperar ese tipo de respuestas en adelante, porque el mundo cambió después del COVID, ¿verdad? Y esto también aplica para las personas con discapacidad, que cada vez están más empoderadas, que han ganado un montón de terreno en la agenda de advocacy, ¿no? De abogacía en derechos De algo humanos. así. Porque en la OEA nosotros tenemos, digo, por ponerte un ejemplo, pero eso es en la ONU, es en todos los espacios. En la OEA nosotros hacemos la asamblea de cancilleres todos los veranos. Bueno, este año fue un poco diferente y fue virtual por el COVID, pero las organizaciones de personas con discapacidad tienen una voz potente a la hora de hacer el diálogo de sociedad civil con los jefes de Estado, con los cancilleres, perdón, y también con el secretario general y secretario general adjunto. Entonces, eso cambió y el COVID lo va a hacer mucho más hasta posible y evidente para los grupos de tener esa voz que tú Claro, y mencionas. puedan estar además con más presencia en la agenda pública y por ende también mucha más presencia en la agenda privada, ¿no? En muchos casos con esta necesidad, como bien comentaba, de pues unir esfuerzos desde la parte gubernamental, la parte empresarial, pero también la sociedad civil, que además tiene una fuerza tan importante para Muy esto. importante, muy Tengo que importante. decirte que además aquí está haciendo una declaración de amor el señor Nes Méndez. Dice, te amo, Belica, eres la mejor. Ay, qué lindo, Nes. Abrazo, Nes. Estábamos muy serias y entonces nos estaban aquí diciendo que, bueno, mandándote eso. No sé si lo podías ver, por eso fue que No te lo veo, no estoy comenté. viendo los No lo comentarios, puedes no sé ver. por qué. Bueno, Gracias, pero Nestico. para que lo tengas allí hoy. Bueno, muchas gracias además por arreglarnos la tarde, ¿no? Bueno, además Rafael Sánchez dice gracias por aportar y apoyar tanto, sobre todo por más inclusión. Y además con esto le agradezco mucho el comentario porque también hablar de más inclusión, como lo hemos estado diciendo, tiene muchísimos enfoques. O sea, hoy porque evidentemente estamos haciendo una conmemoración de un Día Internacional que ha significado también el reconocimiento de mucha lucha no solamente de las personas con discapacidad, sino de sus entornos, de sus familias, ¿no? De todos quienes han estado de alguna u otra forma. Yo siempre digo que la discapacidad funciona como una red, ¿no? O sea, es como, ¿no? Van uniendo con conexiones de todos los lugares, pero sin duda alguna es un gran reconocimiento a esos, no los nuevos derechos, sino esa manera de saber que, bueno, que ciertamente somos iguales. Desde esa más inclusión, te preguntaría, ¿qué tan difícil es tener que diseñar o proponer dinámicas a los estados desde lo que ustedes están haciendo para generar más inclusión con más perspectivas?
O sea, que habíamos hablado indígena, cultura, Ujú. pero también el afro. ¿Cómo hacerlo con una dinámica que además te permita poder satisfacer, de cierta forma, si se puede utilizar la palabra, a todos esos contextos? Bueno, tú pensarías que es difícil o que hay resistencia de los estados, pero no es así. Te lo digo por mi experiencia personal propia trabajando con países, con gobiernos en esta agenda. Hay un gran consenso de la necesidad de trabajar en la inclusión. De verdad que a mí me parece que siempre los países tienen la mejor disposición por los incentivos que sean de trabajar en esta agenda. Además, hay como este mito de que el tema de la inclusión y los derechos y la equidad es un tema de izquierdas. Ujú. Y yo te Muy digo, yo común. trabajo en el espectro ideológico, que puede ser esta rayita que dibujo casi en el aire, de izquierda a derecha, todos los países quieren trabajar en el tema de inclusión y quieren acercar derechos a las personas y quieren asegurar que están haciéndolo bien a la hora de cumplir con las obligaciones que han firmado en las convenciones a nivel internacional y quieren ver cómo está haciendo este otro país para, no sé, diseñar un censo de beneficiarios de programas de ayuda a la pobreza con enfoque afrodescendiente y quieren aprender qué es lo que está haciendo el otro. Y cada oportunidad de training que abrimos, siempre hay mucho interés de parte de todos los países. O sea, de verdad, yo creo que es un mito un poco pensar de que los países resisten la inclusión. Quizás a nivel ya mucho más micro, o sea, entonces a nivel macro no siento que hay mala disposición y que es difícil trabajar, todo lo contrario, tienen buena disposición. Obviamente, como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Cómo te aseguras que más allá del compromiso más macro que hay a nivel de un país, el administrador público que está entregando una cédula de identidad sea consciente de la realidad de una persona con discapacidad? O Claro. el que está trabajando en el que maneja la unidad móvil de registro civil en zonas rurales se asegure de que de que hay que incluir a la población indígena que está no sé cuántos metros A de lo más allá y que lejano hay de que los ir más. hasta allá, no es que ellos van a venir acá porque no tienen cómo, ¿me entiendes? Claro. Siempre está el reto en el detalle. Sí, Entonces, no, y además también ahí se une todo el proceso de corrupción, ¿no? O sea, la cultura anticorrupción ante todos los procesos. siempre es un tema bueno, eso es común denominador a todos los países de América Latina. Sí. Vale decir que a nivel macro el compromiso y hay buena voluntad de eliminar la corrupción. El problema es cuando vas a los detalles, cuando vas a lo chiquito. Y por eso es tan importante trabajar en cambios de cultura, trabajar en educación, trabajar en transformar mentalidades, en elevar los costos de seguir discriminando con chistes contra las personas, o sea, que usan a las personas con discapacidad Sí, un como lenguaje ejemplo. peyorativo. Ajá, o sea, o personas LGBTI, o sea, no normalicemos eso, porque eso es la manera de ir cambiando realidades y que ese niño que creció en un hogar donde no se hacen bromas contra las personas con discapacidad, o donde no se usan las personas LGBTI para burlarse de tal o cual cosa, cuando va creciendo y le toca trabajar en el servicio público o en el sector privado, va a ser mucho más sensible y consciente de que son personas igualitos que todos los demás, como somos todos. Sí, sí, eso creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Seguir trabajando y construyendo, incluso desde el lenguaje, derribando barreras o simplemente no generar barreras para tener que derribarlas, que creo que también es una perspectiva muy buena. Pero además también te diría, se entiende desde las agendas, sobre todo las agendas de los estados, entender a la inclusión de las personas con discapacidad en este caso, pero como dijimos, la inclusión en general, también como una perspectiva de desarrollo económico. O sea, se Sí, entiende que es posible hacerlo para poder generar totalmente. nuevas plazas. Mi perspectiva es que efectivamente eso se entiende. Incluso citaría la declaración de Asunción, que es la declaración de los cancilleres de la OEA De la en OEA. 2004, que se dedicó específicamente a la inclusión social. Y ahí se sentaban gobiernos de todos los espectros ideológicos. Entonces, el enfoque era, en ese entonces, como la inclusión es un camino también para lograr mayor desarrollo humano y desarrollo económico y todos los otros desarrollos que están asociados y En que ese son tan proceso de necesarios. desarrollo, también una de las, quizás las cuotas o las deudas más complejas de poder cumplir, ¿no? En muchos casos,
como sociedad civil, como organizaciones como ustedes, como estados, como todo, sobre todo el tema no solamente de la accesibilidad universal como filosofía transversal a todo lo que se hace, sino también el tema de la asequibilidad. Es decir, que las personas tengan la posibilidad económicamente de poder tener acceso a agua potable o tener la posibilidad de tener un empleo que me permita pagar una vivienda digna en muchos casos y también promover en este caso la vida independiente, ¿no? Sí, el tema de la autonomía y la vida independiente es clave en un enfoque de derechos y está contemplado en la Convención de ONU, en la Convención de la OEA. Y sí, bueno, pasa por poder generar oportunidades y condiciones, nivelar la cancha de oportunidades para que las personas con discapacidad se puedan insertar en el mercado laboral y generar esa autonomía. Eso definitivamente es clave. Sí, sobre todo de generar sistemas que no sean igualitarios, sino equitativos, ¿no? Que todos Exactamente. tengamos las mismas posibilidades con, bueno, las mismas condiciones que podamos tener para ello. Bueno, Betty, tengo que de verdad agradecerte muchísimo, se nos va a acabar el tiempo y no quisiera que se fuera sin que nos comentaras, pues evidentemente, quizás, como te dije, toda la recomendación que puedes tener para un esquema como el que estamos viviendo y seguramente para lo que nos vamos a presentar en el 2021, ¿no? A nivel de sociedad civil, pero también la posibilidad que tienen los estados, que tienen las empresas para lograr sistemas o políticas eficientes de inclusión, no solamente de personas con discapacidad, sino de todo lo que significa la inclusión social en América Latina. Bueno, para las organizaciones de la sociedad civil, no dar un paso atrás. O sea, no permitir que hayan retrocesos en los derechos, digamos, realizados que se han venido alcanzando las personas con discapacidad, pero también todos los otros grupos que son objeto de inclusión, asegurarse de no dar un paso atrás y mantener lo ganado y ojalá empezar a empujar otra vez hacia nuevas ganancias. A los gobiernos, quizás el mensaje es que hay que entender eso un poco de lo que tú mencionas, de que la inclusión es un camino donde todos ganan, ¿no? No solamente ganan las personas de la gran diversidad humana que son incluidas, sino que los gobiernos, los países ganan los talentos, ganan las perspectivas y las visiones de esas personas. Y en el caso de la conmemoración que tenemos hoy de las personas con discapacidad. Y un poco para todos, el mensaje y la invitación es a utilizar cada pedacito de nuestro nicho de trabajo o nuestro nicho individual, familiar en nuestras comunidades para generar un mensaje de inclusión y transformar desde nuestro propio comportamiento. O sea, no usando lenguaje peyorativo, no usando chistes, no, más bien generando oportunidades, invitando a gente que es diferente como manera también de lograr esa gran meta de más inclusión para todos. Genial, genial. Muchísimas gracias. De verdad, de nuevo, muchas gracias por hacernos el huequito. Porque repito, sé que estás corriendo ahora para otra reunión. Te le agradezco mucho a decirte que además estamos aquí abiertos, una ventana eterna y la personal para que podamos seguir hablando de estas cosas y muchas otras cosas que sin duda van a estar en la discusión de la inclusión de lo que está generando la región, porque también creo que la región está generando cosas muy buenas Muy a pesar interesante. de las circunstancias y que bueno, que definitivamente vamos a tomar en cuenta. Gracias, de verdad que sí. Bueno, Gracias aquí a ti, hay gracias a muchísimas ti. cosas acá. Ay, la Ajá. verdad que he disfrutado mucho la conversa, Baroska, es un placer de verdad conocerte Muchísimas gracias. ya cara a cara, aunque sea virtualmente. Ojalá que nos conozcamos alguna vez. Ha sido Seguro muy que sí. agradable conversar contigo. Se me fue la hora rapidísimo. Sí, se fue muy rápido, pero te lo juro que estoy pendiente porque, insisto, sé que vas corriendo otra cosa. Vale, te Pero mando un mira, y una abrazo última y gracias. cosa, un abrazo enorme. ¿Cómo celebran la Y maracucha Navidad en Washington? bueno, la maracucha está ahorita en Florida visitando a sus padres. Ah, ahorita Entonces estás en me Florida, voy o a... sea que, va- exacto, estoy ahorita conectándome desde Florida. Como todo es virtual ahora, estoy por acá estos días, en el mes de diciembre. Y la celebro con hallacas, por supuesto, con un poquito de ponche crema, va con la ensalada de papa que siempre hacen, la ensalada rusa que le llama mi mamá, todo. Vamos a hacer todas las tradiciones venezolanas, mucha gaita, por supuesto. mucha gaita, mucha gaita. Bueno, qué bueno, de verdad, Betina, un millón. Te mando un beso, un abrazo fuerte. Vaya, Gracias a todas las personas que se conectaron. a- Muchísimas gracias a todos quienes mandaron las preguntas y las hicieron también por acá. Así que bueno, seguramente nos vamos a seguir viendo. Un abrazo. Feliz noche para todos. chao, chao, Aroska, y Chao. saludos a todos. Gracias. Chao. Bye.